Y en este día les traigo un maravilloso tema que toda la audiencia me lo ha pedido y es acerca de las regresiones. Hoy les traigo una gran entrevista con Susana Sánchez, ella es especialista en ciencias psicofísicas y nos va a hablar acerca de las regresiones en estado consciente. Bienvenida, Susana, para mí es un placer con toda esa buena vibra. ¿Cómo estás? Muy bien, adelante. Cuéntanos acerca de las regresiones porque muchas personas quieren saber acerca de las vidas pasadas, quieren saber qué les ocurrió, pero no todos deben estar buscando hacerse una regresión. ¿Qué es una regresión? Bueno, una regresión es llevar el paciente a una vida anterior. En el caso nuestro es siempre que haya un conflicto para resolver. Porque hay regresiones que se llaman turísticas, por ejemplo, ¿no? Que la gente quiere saber si fue Cleopatra, Marco Antonio. Esas no son nuestras regresiones, sino son con fines terapéuticos especialmente. Estos fines terapéuticos, por ejemplo, quiero que nos deje allí ejemplos porque hay circunstancias que a lo mejor hay una fobia, hay un miedo. Sí. ¿Qué es lo que o cuáles son las personas que deberían buscar una regresión? Bueno, gente que sufre de fobias, que por ejemplo en esta vida no ha pasado por ninguna situación traumática y de repente, por ejemplo, le tiene fobia a las arañas. Okay. Seguramente esa persona pasó alguna experiencia en una vida anterior, entonces llevamos al paciente a un estado de sofrosis, que sería una técnica de relajación profunda sin llegar a ser una hipnosis. ¿Okay? Entonces el paciente va a esa vida a resolver ese tema. O sea, enseguida nos va a llevar al lugar del conflicto. Y una de las cosas, Susana, yo creo que tiene que ver con el hilo de lo que fue su última muerte, porque yo digo que las regresiones están muy vinculadas a cómo esa persona murió. Pudo haber sido un asesinato o una circunstancia que generó un impacto, por ejemplo, una persona que murió ahogada o quemada. Exacto. Y entonces a lo mejor le da miedo el agua, le da miedo el mar. Exacto. Se siente a lo mejor con una fobia cuando va a entrar a un sitio oscuro. Esto tiene que ver justamente con su vida pasada. Tiene mucho que ver. Puede ser la vida pasada o una anterior. O sea, no tiene que ver con el tiempo exactamente cronológico de sus muertes, ¿sí? Okay. Pero sí pasa por su estado traumático de muerte cuando se lo lleva a ese estado de relajación de sofrosis, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en muchos casos ha pasado de gente que se ha quemado o ha muerto por quemaduras y en esta vida sufre, por ejemplo, de psoriasis o manchas en la piel, que son inexplicables, pero que ya nacieron con esas manchas. Eso tiene que ver con un origen de un conflicto no resuelto en alguna vida anterior. Entonces nosotros vamos justamente a esa vida a resolver este tema y de alguna manera cerrarlo para que cuando venga esta vida eso quede completamente cerrado y no vuelva a tener conflicto o a molestar. Susana, y con respecto a la familia, yo creo que la familia también entra un papel importantísimo en el tema de las regresiones, como las constelaciones, en cómo uno honra y reconoce también a las personas. Ojo, no todas las personas deben estarse haciendo regresiones, hacemos acotación. Totalmente. Pero hay ciertos personajes que dentro de nuestra familia se han convertido allí como en perpetradores o en ciertas personas que pueden estar generando allí, personas que en una vida pasada a lo mejor ocurrió allí un proceso como traumático. Sí, bueno, las reencarnaciones generalmente son en el mismo grupo familiar, pero con diferencia de vínculo. O sea, quien fue a lo mejor nuestro hermano en una vida anterior, en esta a lo mejor es el esposo o una esposa. Entonces hay conflictos que a veces son a repetición y uno dice, ¿por qué estamos repitiendo esta experiencia? Obviamente negativa. Entonces hay que romper con ese círculo. Ir a una regresión sería algo conveniente en ese caso para resolver ese tema que uno viene peleando y ver que no tiene solución. Llevándolo a una vida anterior se va a ver el conflicto que justamente interrelacionaron en otra vida y bueno, ese conflicto lo trajeron a este y todavía no estaba resuelto. Dentro de lo que es la terapia en una regresión de estado consciente, ¿cómo se realiza esta gran terapia? Ok, las regresiones se dividen en las que son con hipnosis y las otras que son con sofrosis, que es la que nosotros hacemos. Es la misma técnica de Brian Weiss, ¿sí? Entonces se lleva al paciente a un estado de conciencia alterada, pero de relajación profunda, que si suena un timbre o se abre una puerta, él lo escucha, no es que está inconsciente, y se lo lleva mediante técnicas de relajación hacia esa vida. El alma va dejando como miguitas donde va a encontrar nuevamente el caminito
a esa vida donde se originó ese conflicto. Y cuando, por ejemplo, la persona llega a ese problema o va a tener ese impacto, porque esto también puede estar alterando lo que es el cuerpo, el espíritu Claro. de su estado actual. Sí, hasta puede somatizar en su cuerpo físico y desarrollar algún tipo de enfermedad. Ok. O sea, es grave. Entonces, trabajamos mediante nuestras técnicas y usamos nuestros aparatos que tenemos de tecnología para limpiar ese archivo que quedó mal organizado, lo ponemos en condiciones y lo volvemos a traer al estado consciente completo. ¿Puedes colocarnos algún ejemplo sin mencionar el nombre o el apellido de alguna de tus pacientes para que la gente tenga en cuenta de cómo se hace toda una terapia de regresión en estado consciente y cómo ha ayudado especialmente en su nuevo porvenir a este ser? Y bueno, sí, casos tengo varios, pero podría comentarte uno que no fue hace mucho, de una persona, una chica joven de 40 años que sufría de convulsiones y no era epiléptica. O sea, le agarraban convulsiones, perdía el conocimiento, se caía y los problemas eran los golpes, ¿no? Le revisaron el cerebro, hicieron electroencefalogramas y no encontraron nada. Entonces, ella quería saber por qué tenía este conflicto. Hicimos una regresión porque lo creímos conveniente y el tema era que había muerto en una corte rusa de alta aristocracia donde entraron gente del pueblo y asesinaron a toda la gente que estaba en esa reunión y a ella le pegaron un balazo en la cabeza y ella se vio desangrándose a través de un hueco que tenía en el cráneo y era justo el lugar donde se detectaban las fallas eléctricas en su cerebro, que le ocasionaban las descompensaciones. Hoy estamos con Susana Sánchez, ella es especialista en ciencias psicofísicas. Nos está hablando acerca de las regresiones en estado consciente, porque a lo mejor no entendemos de muchas cosas que pueden estar sucediendo en nuestro estado actual, pero cuando nosotros en ese respeto y en esa gran conexión con las vidas pasadas, hacemos esa bella conexión, quedamos libres y llenos a una nueva vida para conectar la plenitud.